Bueno, pues estamos aquí un día más, aquí en nuestro canal de YouTube, en el canal de COPE Écija y en el apartado, en la sección de Psico Alejandro en COPE. Y tenemos, como no puede ser de otra manera, al otro lado a nuestro buen amigo Alejandro Domínguez Catalá, que es psicólogo de guardia que tenemos aquí en nuestra emisora. Le vamos a dar la bienvenida desde ya. Alejandro, muy buenos días, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿cómo estamos? Pues muy bien, un placer estar aquí contigo como siempre y acompañarnos, bueno, por esto siempre echamos unos 10, 15 minutitos, depende del tema, ¿no? Bueno, pues para dar siempre luz, como siempre digo, son pequeños tips que damos Ujú. de psicología, ¿no? Digo yo, de cosas que le pasan al ser humano, ¿no? Y que Exacto. podemos empezar a ayudarle un poquito en su día a día y que, como siempre digo, siempre es bueno que si uno se da cuenta de que lo que nosotros explicamos es lo que le puede estar sucediendo a esa persona, pues ya que se ponga en manos de un profesional como tú, para que pueda avanzar en la vida y que no se quede estancado en ese problema, ¿no? Esa es nuestra intención, ¿no, Alejandro? Exacto, totalmente de acuerdo, Pedro, que ya luego cuando la persona ve oye, que la cosa se escapa un poquito más de las manos, que necesita un plus, oye, pues acudir a un profesional, ¿no? Ujú. Bueno, hoy vamos a tocar un tema con esto que ha pasado últimamente, bueno, Mm. últimamente ha pasado cerca aquí de nosotros en Adamuz, en Córdoba, pero a lo largo de la historia pasan catástrofes, o sea, como digo yo, donde está el cuerpo está el peligro y siempre, pues, si nos exponemos siempre a lo que es de las puertas para afuera, siempre nos va a suceder cualquier cosa, ¿no? Pero eso, cuando la tragedia nos toca cerca y cómo nos afecta la noticia de catástrofes, porque hay personas que, yo creo que el título del programa de hoy va unido a la primera pregunta, ¿no? Porque hay algunas personas que le afecta tanto, ¿no? Esas catástrofes cercanas. Pues mira, depende de varios factores, ¿no? Porque lo primero que tenemos que tener en cuenta es que no es lo mismo una tragedia que ocurre más cercana a una que es más lejana, ¿no? Por supuesto son eventos totalmente catastróficos, ¿no? Pero cuando la tragedia ocurre cerca, ¿no? Como nos ha ocurrido en esta ocasión, que nos toca muy cerquita aquí en Andalucía, Uh -huh. pues claro, en nuestro entorno, en nuestra provincia, en una zona que es incluso conocida, ¿no? Pues ya deja de ser una noticia más abstracta y se vuelve más posible y más real, ¿no? Uh -huh. Aparece sobre todo esa sensación de, pues podría haber sido yo, podría haber sido alguien de mi familia, podría haber sido alguien conocido, ¿no? Y nuestro cerebro no va a procesar igualmente una catástrofe lejana que una cercana. La proximidad al final nos activa más intensamente esa sensación de miedo, esa empatía, esa sensación de vulnerabilidad, ¿no? Entonces yo creo que eso es la clave de por qué a algunas personas le va a afectar esto mucho más, ¿no? Uh -huh. ¿Y qué reacciones tiene esa persona? ¿Cómo reacciona psicológicamente? Pues mira, sobre todo como patrones así principales, ¿no? Esa capacidad de sentir pues una gran tristeza, ¿no? Una conmoción de lo ocurrido. También pueden surgir sensaciones como ansiedad o una cierta inquietud. Por supuesto el miedo, ¿no? El miedo el que vuelva a ocurrir, ¿no? Y esa sensación pues de que nosotros llamamos de hipervigilancia, ¿no? Uh -huh. Que es estar excesivamente atento, ¿no? A señales y ese miedo de ¿y si me pasara a mí, ¿no? Estas reacciones son normales, es decir, indican humanidad, vamos a decir, y que nuestro sistema emocional pues lo que intenta es procesar la amenaza y darle un sentido en este caso. Uh-huh. ¿Y por qué, Alejandro, por ejemplo, cuando pasa algo cercano o lo que sea, porque hay algunas personas que lo viven en primera persona como si le estuviera pasando a esas personas y otros realmente pasan de eso y parece que no les afecta? ¿Cómo puede ver ese tipo de personas que le afecte tanto una cosa, aunque no sea directa, y hay otras personas que incluso a lo mejor medio directo casi ni le afecta? Pues mira, yo te diría, el punto número uno que tenemos que tener en cuenta es la capacidad de sensibilidad emocional, vamos a decir, que la persona pueda tener, ¿no? Hay personas que son más sensibles emocionalmente, otras que lo son menos, ¿no? Uh-huh. Luego también puede depender mucho de las experiencias previas. Oye, experiencias previas con pérdida, con accidentes, personas que hayan sufrido una pérdida o un accidente, va a estar más cercana emocionalmente a este tipo de cuestiones. Y luego también el nivel de ansiedad basal que tenga cada uno, ¿no? Un nivel de ansiedad basal más elevado puede hacer que conectes mucho más con este tipo de fenómenos y que lo sientas más intensamente, ¿no? Y Uh-huh. luego el momento vital.
actual de cada uno. Es decir, que si estamos pasando una mala época, estamos más sensibles, por ello, este tipo de noticias nos afectan mucho más, ¿no? No Y, hay una manera correcta, ¿no?, de reaccionar, pero el sentir va a depender de cada uno. y Alejandro, en este apartado, por ejemplo, imaginemos que la catástrofe, por desgracia, ha sido como la que ha sucedido cerca de nosotros, de trenes, o imagínate que hay una de aviones, o hay una de... Y son personas que asiduamente cogen ese medio de transporte. Por ponerte un ejemplo, o un accidente grande de un camión y ha pillado un coche y ha tenido accidente de tráfico. Tú eres una persona que conduce mucho en un trayecto que tienes que ir, por ejemplo, a Córdoba a trabajar o a Sevilla. Lo que te quiero decir, ¿cómo hay personas que usándolo no le afecta el coger eso o el volver a coger ese medio de transporte, y hay otros que ya dicen, le echan la cruz y ya no se monta a lo mejor hasta que ya no se le olvida? Le afecta Mira, muchas veces, dentro de esa pregunta digo que hay gente que le afecta más claro. ese problema que no, ¿no? Claro, eso va a depender mucho de tanto la conexión que pueda tener con el evento, ¿no? Porque hay personas que emocionalmente conectan más y otras que conectan menos. Y luego la perspectiva, ¿no? La perspectiva que le puedan dar oye, hay personas que logran separar el hecho de decir, a ver, es un accidente, es una cosa puntual que ha ocurrido, es probable que no vuelvan a ocurrir, dentro de la probabilidad que no se vuelva a dar algo en el tiempo cercano, ¿no? Entonces lo ven con más perspectiva. Y otras que todo lo contrario, que lo que cogen es miedo por ese fenómeno de estar muy hipervigilante, ¿no?, que decíamos antes. Al Ajá. final estamos atentos a cualquier señal, a cualquier cosa y nos ponemos más nerviosos, ¿no? Y luego, bueno, redes sociales, medios de comunicación, ahora hay una sobreinformación de todo lo que pasa, ¿no? Claro, el papel al final de los medios tiene un papel muy importante en este tipo de catástrofes, porque por supuesto dan una información muy valiosa, pero claro, para el usuario en muchas ocasiones el sobreexponerse a ciertas noticias, imágenes, titulares que son repetidos, ¿no? Eso de manera continua puede intensificar el malestar. Nuestro cerebro, por así decirlo, no está preparado para recibir un estímulo traumático de manera continuada, Sí, ¿no? claro. Es muy necesario informarse, pero hay que hacerlo de manera controlada, ¿no?, para que no caigamos en esa compulsión en el que estemos continuamente recibiendo noticias, porque eso al final nuestro sistema nervioso lo va a poner en una alerta No, permanente, ¿no? y que los medios de comunicación, vamos, yo soy un medio de comunicación, pero por ejemplo, televisiones y demás, parece que últimamente siempre pasa una cosa de estas. Yo sé que hay que darle voz a todo el mundo y demás, pero que va mucho la sensibilización, ¿no? Que ya es demasiado indagar en el dolor de las personas, y yo creo que eso realmente, más que ayudar, que vale que tú puedes hacer una entrevista a cualquier persona que le haya sucedido algo, pero hasta ahí, pero no llegar a lo mejor a esa sobreexposición, que lo que hace es eso, a esa persona a lo mejor le puede llevar, lo llevas a un mal rato, y luego toda la audiencia que está viendo ese programa es que ya como que se autosugestiona todavía más, ¿no? Claro, al final, como decía, esa sobreexposición a ciertas noticias y algunas que son más del tipo más morboso, ¿no?, Exacto. que por el hecho de simplemente informar, hay que saber limitarla, ¿no?, para no intoxicarnos. Y ya sabemos que muchas veces, bueno, pues en una noticia es muy típico repetir un contenido, ¿no?, el estar todo el día enganchado al móvil, a la televisión, etcétera. Tenemos que saber controlarlo, ¿no?, en este tipo de catástrofes, para no intoxicarnos mucho de la misma noticia repetida y caer en este tipo de cuestiones que son perjudiciales, ¿no?, para los seres humanos. Ahí donde vamos, que cómo podemos cuidarnos, cómo podemos cuidar nuestra salud mental en cosas tan cercanas que son trágicamente, cómo podemos cuidarnos de esa salud mental. Pues mira, lo primero es esto que acabamos de decir, ¿no? El limitar, ¿no? Tenemos que limitar un poco el tiempo de exposición a ciertas noticias, eso es lo primero. Tenemos que elegir, por supuesto, fuentes fiables, Claro. porque de esa manera evitamos el sensacionalismo, y no es lo mismo irte a un canal de radio, de televisión, etcétera, que sea totalmente fiable, al típico canal de una persona que sube cierto contenido que a lo mejor es de dudosa fiabilidad, ¿no? Claro. Hablar de cómo nos sentimos con personas de confianza también, siempre para buscar el desahogo, es importante. Y luego, dentro de este tipo de cuestiones hay que mantener una rutina básica, ¿no? Nuestro movimiento, nuestro comer, dormir, etcétera, es algo básico que tenemos que mantener, no podemos paralizarnos. Al final no es que nos desentendamos, ¿no? Cuidarnos sería desatenderse, pero es protegerse un poquito emocionalmente para seguir funcionando en el día a día. Bueno, estamos hablando con Alejandro Domínguez Catalá, que es psicólogo del Centro de Psicología Cráneo de aquí de Écija, que está en la avenida Blas Infante.
cuando uno llega, por ejemplo, al mediodía y se reúne para comer, estamos comiendo, estamos viendo la televisión, salen las noticias, salen esas noticias de catástrofes, y si esa catástrofe, como no ha pasado últimamente, por desgracia, ha sido tan cercana, pues estamos siempre comiendo en familia y están los adolescentes, los niños. Bueno, claro, esas imágenes pueden impactar en la gente joven. ¿Cómo podemos hablar o tratar esos temas con adolescentes o con nuestros hijos, ¿no? Para que no, a lo mejor cojan miedo, cojan fobia, o de qué manera se puede tratar estos temas. Mira, es importante no ocultar la información, pero tampoco saturar. Tenemos que tener un término medio, ¿no? Entonces, con los más jóvenes lo que nos va a convenir sobre todo es adaptar, lo primero, la información a la edad, porque hay ciertas noticias, ciertas imágenes que no son beneficiosas para que la vean. Evitar ciertos detalles innecesarios también, ¿no? Por caer en ese morbo que muchas veces nos mueve, pero que a los adolescentes y a los más jóvenes no les va a transmitir nada. Validar sus emociones, porque es normal que sientan miedo, que sientan preocupación, etcétera, y luego transmitir esa sensación de vamos a resolver las dudas, pero sin alarmar, ¿no? Sin crear una alarma. El que haya un silencio en este tipo de casos, un silencio absoluto, lo que genera es más fantasía y más miedo. Claro. Más que una explicación calmada y honesta que va a aportar más beneficios a la persona, ¿no? Bueno, pues hoy hemos hablado de cuando la tragedia nos toca de cerca, cómo nos afecta la noticia de catástrofes. Alejandro Domínguez Catalá, como digo, psicólogo del Centro de Psicología Cráneo, danos el resumen del programa de hoy, los 4 o 5 puntos más importantes bajo tu punto de vista. Bueno, yo creo que lo primero, que sentirse afectado es normal cuando una tragedia de este tipo, y más cuando es cercana, pues nos toca. No necesitamos consumir, también diría, noticias durante todo el tiempo para estar continuamente informados. Hay que darle un poco de espacio, y hablar de lo que sentimos nos puede ayudar a procesarlo, porque de esa manera cuidamos nuestro sistema nervioso y nuestra mente, ¿no? Pues gracias, Alejandro. Nos vemos la semana que viene. Un abrazo, cuídate. Muy bien, un abrazo. Bueno, pues nosotros que nos tenemos que despedir, ya sabes, esto lo puedes ver en nuestro canal de YouTube, en el canal de COPE Ética. Suscríbete, activa la campanita para que te avise cuando tienes contenido nuevo, déjanos algún like o un comentario. Y lo vas a escuchar también todos los lunes a partir de las 12:30 aquí en la radio, en la 100.1 de la FM. Que pasen un buen día.